Hola a todos, en este video te voy a mostrar cómo puedes descargar y usar UA3D Modular. UA3D Modular es una tool sencilla que se centra en el diseño de muebles modulares, burós, cajoneras, libreros, etcétera. Y la idea es automatizar el proceso. Una vez que tú ya tienes el diseño del mueble, el programa te permite exportar el modelo en 3D y también en AutoCAD con cotas y todo. Vamos a verlo más adelante. Y bueno, este es el link de la página. El link lo voy a dejar en la descripción del video. En este caso, para descargarlo es venir en esta parte y podemos poner, si lo quieres descargar de forma gratuita, ponerle el número 0 y listo. Te va a llevar a esta página donde simplemente para descargar toca poner aquí el email. Y bueno, aquí tenemos diferentes versiones. Tenemos la versión de Linux, que es un app image. Y tenemos la versión de Windows, que es un Excel que no se instala, realmente es un portable. Voy a descargar en este caso la versión de Windows. Una vez que se descarga, tenemos este archivo portable. Le voy a dar doble clic. Y bueno, la idea es muy sencilla. Aquí arriba tenemos las dimensiones generales. Aquí podemos controlar desde la altura, el espesor, el ancho del mueble. En este caso, si yo pongo 400 y le doy en Apply, el mueble me lo hace más largo, más ancho. Entonces, tendríamos que aquí definir las medidas iniciales. En este caso puede ser, por ejemplo, estas. Y aquí podemos definir el espesor de lo que es los paneles intermedios y lo que es el marco perimetral. Una vez que tengamos las medidas, tenemos que darle al botón de Apply Dimension. Aquí en esta parte podemos definir cuáles son los paneles que se ocultan, los paneles perimetrales del marco. Y aquí tenemos un botón de Reset. Esto me regresa a se podría decir que a esta plantilla por defecto. Luego tenemos aquí en estos botones verdes, tenemos lo que es agregar panel horizontal. Aquí podemos agregar paneles horizontales, tantos como nosotros necesitemos. Y con este botón de distribuir los podemos ajustar, que se ajusten a lo que es la altura del mueble, quedan equidistantes. En dado caso que yo quisiera quitar paneles, puedo darle clic derecho y darle en eliminar panel en este botón que me sale. Y de nuevo puedo distribuirlo. O también podría poner la cota, por ejemplo, de altura. En este caso vemos que está a 160. Si yo la pongo a 150, me bajas 10 centímetros y me queda esta repisa a 150. De igual manera podemos ajustar los paneles verticales, agregando paneles verticales y distribuyéndolo. La idea es igual a la anterior, entonces simplemente tocaría aquí ajustarlo, ya sea arrastrando con el mouse o dándole clic y ajustando las propiedades. Estas coordenadas van respecto a la coordenada 00, que es el origen, y de esas coordenadas se rige. Otra opción que tenemos es agregar lo que es base, que puede ser una especie de zoclo. Si yo le doy clic, me sale este cuadro de diálogo donde me pregunta las dimensiones, que es la altura, puede ser 20 centímetros, y cuántos centímetros se va a remeter, puede ser 10 centímetros, y le doy en Update. En este caso podemos regresar de nuevo y ajustar la base, por ejemplo 15 centímetros, y se ajusta automáticamente. Luego si yo agarro cualquier espacio en blanco y le doy clic derecho, me da unas opciones. La primera es para hacer una repisa, un split horizontal, o puede ser un split vertical. Yo la puedo arrastrar con el mouse y ajustarla, o también puedo darle clic derecho y aquí poner la cota de altura. En caso de que no la quieras, puedes darle igual clic derecho y le damos a eliminar.
Y otra opción que nos permite hacer clic derecho en el espacio en blanco es que podemos agregar puertas, por ejemplo aquí una puerta simple. Y vamos a agregar en la parte superior una puerta doble. En este caso, si tú agregas una puerta y después no la quieres eliminar, es darle clic derecho y seleccionar la opción de espacio en blanco. Y así podemos eliminar. Tenemos aquí del lado derecho la vista 3D, donde podemos ver en modo sólido cómo está actuando el 3D, o podemos igual darle clic derecho aquí y vemos la opción de wireframe. Igual aquí tiene un pequeño bug que no se alcanza a cortar bien el panel. Pero bueno, es simplemente rotar hasta que podamos ver bien el resultado. Los paneles laterales también, si tú le das clic, puedes editar lo que es la altura. O también si tú le das clic, por ejemplo, a algún panel, puedes editar lo que es la profundidad, ¿no? En este caso, en 40 lo puedo poner en 20 y le doy OK y vemos que se hace a la mitad de esta repisa de aquí. Una vez que tú ya tengas el resultado, puedes guardarlo. Yo le puedo dar aquí reset y darle en open y se abre mi preset que ya tenía o que había hecho. Después tienes la posibilidad de exportarlo en 3D o en dibujo vectorial. En este caso voy a elegir exportarlo en STL, la escala 0.01. Aquí puedes tú definir el factor de escala. Y también voy a exportar el archivo AutoCAD. Si yo me voy a Blender, puedo importarlo. Y vemos que aquí tenemos el archivo. Si yo entro a la malla, vemos que no me triangula la geometría, pero si yo simplemente seleccionando todas las caras y buscando el comando triangulates to quads, podemos pasarlo directamente a quads. Y si yo me vengo aquí a AutoCAD, podría abrir el archivo, que es este. Y este es el archivo que me genera con una vista frontal, las vistas laterales y la vista de planta con las cotas. Y bueno, aquí me indica lo que son los vacíos, ¿no? Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero les sea de su agrado, que sea de utilidad la herramienta y espero sus comentarios. Gracias por llegar al final del video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.